Televisa Leaks. Aristegui Noticias expone la hasta hoy oculta fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia que opera Televisa. La empresa líder mundial en producción de contenidos de habla hispana. Una filtración de 5 terabytes con miles de documentos, guiones, archivos de producción, fotos, videos, así como chats internos, revela las campañas que la empresa de Emilio Azcarra ha orquestado contra Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, miembros del Poder Judicial, periodistas, productores de televisión y muchos otros personajes de la vida pública. Televisa Leaks. Descubre la investigación en aristeguinoticias.com. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí el día de hoy y acompañarnos en una mesa especial nueva que hemos decidido realizar con el tema Televisa Leaks. El día de hoy, Jacobo Dayan y yo hemos invitado a dos personajes, Jacobo. Me gustaría que platicaras cuál es la lógica que hemos pensado para esta mesa del día de hoy. Sí, Alfredo, la semana pasada estuvimos en una charla con Moni de Swan, tú y yo, haciendo un análisis sobre las revelaciones de Televisa Leaks, lo que implicaba en términos de telecomunicaciones, es decir, de la gran televisora, pero también los impactos y silencios institucionales de los propios medios y de la clase política, en un análisis general sobre lo que las revelaciones mostraban. Y ante el silencio, una semana más, nos parecía relevante invitar a gente que participa en la vida política para hacer un análisis sobre lo que hasta ahora conocemos. De acuerdo, en esa lógica hemos invitado aquí a un expresidente del Partido Acción Nacional, actualmente legislador, también por el Partido Acción Nacional, y un hombre que, en mi opinión, ha sido uno, digamos, de los talentos de ese partido en términos de formación y de discusión política profunda en México, y que tiene un enorme conocimiento del Poder Judicial. Me estoy refiriendo a Germán Martínez Cázares, alguien que el país conoce y que ha tenido una trayectoria pues muy importante en la vida política del país. Germán, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Alfredo, gracias, Jacobo, gracias. Y el otro personaje que hemos invitado, del otro lado del ala, digamos, ideológica, si es que todavía el mundo se puede mirar en eso de izquierdas y derechas, yo creo que cada día es más complicado mirarlo así, pero en el otro lado del ala ideológica, otro personaje que también fue presidente del extinto Partido de la Revolución Democrática y que tuvo una participación muy importante en ese partido y en la construcción del andamiaje que hasta hace poco teníamos en términos de tener un órgano constitucional autónomo como es el IFT, que le ha tocado librar batallas importantísimas contra poderes fácticos en México, que ha sido, digamos, en esa lógica, una voz abiertamente en favor de la democratización de los medios de comunicación, y que, déjenme decirlo, porque yo tuve alguna participación entonces, se encargó de que realmente hubiese una reforma constitucional plural que defendiera los intereses de la ciudadanía, de un servicio público que es en favor de todos. Me refiero a Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, Guadalupe, por estar aquí. Gracias, Alfredo. Un saludo, Germán. Gusto de conocerte. Gusto de saludarte. Encantado, y Jacobo, encantado. Muchas gracias por la invitación. Yo no quise saludarte porque todavía no te habían presentado, pero me da muchísimo gusto estar contigo, Guadalupe. Gracias. Bueno, estamos aquí, Jacobo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué propones? Pues me parece que, las revelaciones ahí están y hay actores políticos sumamente relevantes que aparecen en ellas, que habría que pensar a fondo qué vínculos y qué revela esta investigación, incluso de cara a reformas que están en proceso de implementación. Entonces, preguntaría yo, evidentemente, de las primeras que salieron, que me parecen a mí sumamente graves, está el caso de Arturo Saldívar y la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, Jacobo, la verdad, en el momento de esta elección judicial
estamos en el proceso, estamos en una campaña para elegir jueces dentro de unos días. Me parece oportuno hablar de ello. Para mí esa elección es una farsa, como es una farsa la independencia, la autonomía de Arturo Saldívar, que es una de las revelaciones de los 5 terabytes que Televisa Leaks contiene y que Carmen Aristegui y ustedes han dado a conocer. A mí esto me parece un daño a uno de los pilares fundamentales del Estado y del gobierno y de la separación y de la división de poderes y por lo tanto de la vida constitucional de México. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa dice que solo hay constitución si están garantizados los derechos y si el poder está dividido. Y ya con esta reforma de Saldívar, porque Saldívar es el artífice de esta reforma, ya no hay constitución en México. Ya no hay constitución. Arturo Saldívar era un brillante abogado de la Escuela Libre de Derecho. Brillantísimo. Sus argumentos eran elocuentes. Sus libros de juicio de amparo eran elocuentes. Un abogado de argumentación fina. Un abogado, también hay que decirlo, ahora que se habla del FOAPROA y de Zedillo ha hablado del FOAPROA, el abogado del robo más grande de la colonia, desde la colonia, decía López Obrador, del FOAPROA. Es abogado de los bancos y abogado con suspensiones para negociar créditos que fueran privados y se pagaran con dinero público. Ese era el abogado de, junto con una hija, era pasante en ese despacho, de Loreta Ortiz, que se ha separado de su mamá, entiendo, políticamente, y del propio Arturo Saldívar. Pero, concretamente, las presiones de Arturo Saldívar a algunos jueces que fue revelado aquí, en Televisa Leaks, las presiones. Concretamente, la de un magistrado que dio suspensiones como las que obtuvo Arturo Saldívar para el FOAPROA, igualitas, del magistrado Ocampo Camero. Es decir, que dio suspensiones para el aeropuerto. Sí hubo presiones. Yo lo dije con nombre y apellido en el programa de Ciro Gómez por la mañana en febrero del año pasado. Por supuesto que hubo presiones. De Alpizar hubo presiones a jueces. Los tenían amenazados a jueces que dictaban. Y Saldívar guardaba en los cajones convenientemente los expedientes que lastimaban al macuspano. ¿Para qué? Para quedar bien con él. Pero hoy sabemos, Germán, que no solamente se guardaban algunos de esos expedientes. Hoy sabemos que la campaña de acoso que vivió este magistrado incluyó el terminar de señalar que su hijo, inventar una historia desde ese palomar, donde entre risas, de que un muchacho menor de edad había violado a una compañera en la escuela, destruyéndole la vida a un menor. Es decir, estamos hablando de un personaje que fue llevado a ese palomar, como es el caso de Saldívar, y en ese palomar le presentan a los especialistas que se van a encargar de su imagen pública y acuerdan, o sea, él presencialmente estuvo en ese mismo lugar y le dicen, miren, todo esto es tuyo ahora para que tú puedas usar campañas, no solo el poder que detentas desde la corte como presidente, sino campañas de naturaleza pública, digital, para acabar con tus adversarios sin ningún tipo, Germán, de escrúpulo. Déjame decir 4 cosas. Lo conozco en la época de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, compañero de la Escuela Libre de Derecho de Saldívar, y era lisonjero, lambiscón con Felipe Calderón en ese momento. Y después se convirtió en su gran crítico. Segundo, lo conozco como presidente de la Corte. Cuando hizo la reforma del 2021, la reforma por y para el Poder Judicial. Tú estabas en esa comisión. Yo estaba en esa comisión y él dijo que se había acabado la corrupción en un informe del presidente de la Corte, y cuando se inauguraron las disquecharlas para esa reforma, que fue a presentar a una mañanera y que ahí firmó el presidente como una iniciativa presidencial.
y dijo que se había acabado la corrupción. Y de repente la corrupción salió otra vez. Y no defendió a los jueces. Cuando el michoacanazo de Calderón, el presidente de la Corte, Juan Silva, los defendió a los jueces. Sí, no, a los jueces. Para recordar a la gente que probablemente no tiene presente, que una campaña para detener a una serie de presidentes municipales de los 3 partidos, incluidos del PAN, del PAN, del PRD y del PRI, en Michoacán, por narcotraficantes o por delincuencia organizada. Y hubo jueces que los suspendieron y el juez Juan Silva los defendió. Y acá Saldívar, lo conozco como juez constitucional, no defendió a su gremio, no defendió al Poder Judicial. Ahí está, la mitad renunciaron y no están participando en esta farsa de elección judicial. Y finalmente lo conozco con poder. Y con poder quería reformar la Constitución y darse 2 años más contra la Constitución. Eso es Saldívar. Y por supuesto que las historias que Televisa Leaks hizo ahí con Javier Tejado, que se deduzcan el daño moral, etcétera, en fin. Pero aquí hay un daño político a la nación de Arturo Saldívar que se beneficiaba. Y hay una investigación que inició Norma Piña sobre los gastos y sobre las presiones a los jueces. Hay una investigación que algunos jueces fueron a pedirle a Norma Piña que cerrara y que así la dejaban en paz. Esa investigación está abierta. No la puede hacer el Consejo de la Judicatura. Le solicitaron que cerrara las investigaciones que se abrieron a partir de esta acusación muy amplia donde no la de Televisa, Alex, no. Hay una revelación anterior donde 60 creo eran jueces habían relatado la forma en que eran amedrentados para incidir en decisiones por parte de Arturo Saldívar y su grupo. Y el procedimiento está sub judice y está en la ponencia del ministro González Alcántara. Sí, y han decidido hasta ahora no dar seguimiento. Han decidido estar en yo espero que en ellos haya una razón, pero en este incomprensible silencio, en esta omertá, como decían los mafiosos sicilianos, en esta omertá de los medios de comunicación para hablar del poderoso artífice de la destrucción del Poder Judicial en México, que se llama Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el palomeo de la cúpula de Morena y la presidencia de la República, de 2 presidentes ya. Aquí no me va a dejar mentir Guadalupe Acosta, quiero provocarlo, es ahora jefe de una tribu de Morena que se está peleando el Poder Judicial. Otra tribu es Adán Augusto, otra tribu es Monreal, otra tribu es La Luz del Mundo, otra tribu es Sergio Gutiérrez Luna, que también es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Sí, Arturo Saldívar Lelo de la Rea es capaz de negar a su madre, es capaz de ponerse de tapete del presidente. Yo lo vi con Calderón, yo lo vi con López Obrador, y ahora lo que diga la señora presidenta, con tal de mantener a un grupo, a una tribu judicial que ahora va a resolver amparos, conflictos, y dice que va a pacificar este país. Guadalupe Acosta Naranjo, gracias por estar aquí. Mira, déjame nomás ampliar algo sobre eso. No, adelante. ¿Quién es Saldívar? Yo creo que lo que revela, y aprovecho primero para agradecerle a Carmen Aristegui y felicitarla, a todo su equipo, por la valentía de dar este tipo de revelaciones, sabiendo de antemano, Carmen, todo lo que se iba a desatar detrás de eso. Porque en México ha habido un poder fáctico. El fáctico de fácticos, la televisión. Durante décadas, la televisión hacía o destruía lo que ellos quisieran. Y estas revelaciones sobre Saldívar es un ejemplo de cómo hacen de alguien una gente poderosa que lo encumbran a la presidencia de uno de los 3 poderes de nuestro país. Ya hicieron un presidente de la República. Claro. Hacían y deshacían. Eran el poder fáctico. ¿A cambio de qué, Guadalupe? A cambio de que ellos te convertían en una imagen, te hacían atractivo para la población,
te ayudaban a ganar elecciones, a cambio de ellos tener cada vez más poder económico y de otro tipo. Porque estas empresas, particularmente Televisa, se ha diversificado. Ya sus principales negocios ni siquiera ya son la televisión. La gente debe de saber que Televisa ahora construyó dos bocas. Dos bocas, porque se apoderaron de ICA. Y que una obra que costó originalmente o se programó originalmente en 8,000 millones de dólares, hace 4 días se informó a la Bolsa de Valores norteamericana que va en 21,000 millones de dólares. Nada más me gustaría, una de las revelaciones de Televisa Leaks, precisamente, va en ese sentido, donde en una campaña que se hizo a raíz del accidente, del trágico accidente de la línea 12, de golpear a Carlos Slim, pero las instrucciones eran no tocar a ICA. Claro, y no tocar a ICA porque ICA es Televisa. Okay. Y porque Televisa te vende impunidad mediática, te vende confort mediático o te vende el infierno mediático, dependiendo de cómo estés. Entonces hicieron de Arturo Saldívar un personaje, como ya he descrito, moralmente corruptible, sin ningún escrúpulo. Lo hacen presidente y casi héroe. De repente era el ministro más liberal, el más avanzado. ¿Y cuántos se tragaron ese cuento? Y hoy que lo vemos desnudo por estas revelaciones de cómo Televisa, en un palomar, lo comienzan a ensalzar, a convertir el personaje, a hacerle una historia, a construirle una narrativa, a hacer una epopeya de este juez que es así de miserable. Ese es el poder de Televisa. Por eso que Carmen y este grupo de reporteros de a conocer, sabiendo que se los va a echar encima, sí, es muy valiente. Y es absolutamente injustificado que quienes hemos dado la lucha por la democracia en los medios de comunicación, la libertad de expresión, la regulación del Estado mexicano, no del Poder Ejecutivo, la regulación del Estado mexicano sobre este segmento tan importante para la vida nacional, como es el de radio, televisión, telefonía, internet, telecomunicaciones. Telecomunicaciones en su conjunto, satelital, en fin, toda. Que segmento tan importante, hoy se queden callados. Un tema antes de entrar ahí, Guadalupe, te quiero preguntar algo más de Saldívar. Porque Germán ha hablado mucho de la parte, digamos, de su historia, de qué vino haciendo, de todas estas cosas. Pero a mí me preocupa algo, que es que independientemente del conjunto de abusos que hoy advertimos hizo en el Poder Judicial como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta pretensión de alargamiento del propio mandato, etcétera, este personaje está hoy en el centro de la vida política del país, encabezando el proceso a partir del cual van a desaparecer, a destruir el Poder Judicial como lo conocimos. Y llama profundamente la atención otro personaje que tú conoces muy bien, que se llama Claudia Sheinbaum, y que es presidenta de México, y que no solo ha mantenido a Saldívar ahí, sino no ha tenido hasta este momento alguna expresión de preocupación de un personaje de esa cercanía que hoy oficia desde el gobierno actual como uno de los potentados del Poder Judicial. ¿Cómo miras esa parte de la historia? Uno de los silencios más ominosos es el de la propia presidenta de la República, que no se ha dignado a opinar sobre el tema cuando habla de lo que sea, absolutamente de lo que sea, y que es un tema que atañe, entre otros, a su principal consejero e instrumentador de la reforma de uno de los 3 poderes, que es el Poder Judicial, no dice nada. Guarda silencio, cómplice. No es un silencio por olvido, es un silencio cómplice. Y pinta muy bien porque es Saldívar, que se había opuesto a que el Poder Judicial se eligiera
por el voto popular. Él se había opuesto, lo había dicho en público, en conferencias, en entrevistas, cambiara de opinión súbitamente, le llegara una luz del cielo. Una epifanía. Y lo iluminara. Igual que a Loreto Ortiz. Y entonces decide adelantar su salida del Poder Judicial, porque adelanta su salida para irse de matraquero a una campaña del otro poder. Y con Claudia. Es eso. Ese es Saldívar. Saldívar es así de miserable. Y ese es el que encumbró Televisa. Porque al final le manejaban hasta las redes. Claro, le manejaban su imagen. Y Claudia guarda un ominoso silencio cómplice de un personaje que pasa de un poder al otro para destruir al poder del que pertenecía. Al que pertenecía. Ese solo acto inmoral lo retrata como es Saldívar. Yo solo quiero agregar algo, digamos, institucional del Poder Judicial, que como está diseñado, o sea, vamos a elegir a los ministros, al Tribunal de Disciplina en todo el país, magistrados, jueces locales, federales, pero al final no vamos a elegir a 5 personajes que forman el órgano de administración del Poder Judicial. 5 personajes. Que 3 los va a nombrar la Corte que gane Saldívar, el palomeo a los nombres, la Corte que ganen las tribus de Morena ahí, de quien más acarría a las urnas, otro lo nombrará el Poder Legislativo y otro lo nombrará el Poder Ejecutivo. 5 personas van a administrar la lana, el dinero, y eso no estará, esos nombres no estarán en ninguna boleta popular. Esos nombres, esa es una cosa que quiero decir institucional. O sea, es una farsa esta elección. Es una farsa el nombre de Arturo Saldívar. Pero quiero decir algo más grave. Más que farsa y más que miseria. Quiero decir que cuando yo lo dije hace un año, nombré a varios magistrados presionados por él, que yo verifiqué, y debo decir que Arturo Saldívar sabe que en aquel momento que dictó las suspensiones para el amparo de los amparos del aeropuerto, ya estaba enfermo el magistrado Jorge Camero Ocampo, el que ha revelado Televisa Leaks, el que ha revelado Carmen Aristegui. Y familiares lo buscaron y le pidieron clemencia a Arturo Saldívar. Por la enfermedad del... ¿Clemencia para qué? Clemencia para evitar ya la presión laboral. La presión sobre un juez que hacía el presidente de la Corte, que hacía Saldívar en contra de Jorge Camero Ocampo. Familiares fueron y le pidieron clemencia y no se las dio. Murió después de un infarto. Murió. Tenía leucemia, no sé, una enfermedad grave, y no se las dio. O sea, no solo farsante, no solo miserable, sino lo peor que se le puede decir a una persona, inhumano. Sí, yo agregaría algo de este análisis que hace ya Guadalupe y Germán sobre el control que se tendrá políticamente, y otra cosa que preocupa mucho desde el diseño institucional es este Tribunal de Disciplina Judicial que se va a implementar, donde cualquier juez podrá ser echado, amedrentado, presionado, incluso judicialmente por decisiones que tome. Y este tribunal, que muchos expertos lo han llamado casi de la Santa Inquisición, estará también controlado políticamente, y a partir de ahí el control de todo el aparato judicial. A ver, yo doy 2 puntos. A ver, yo creo que aquí las revelaciones que ha puesto sobre la mesa Germán son asuntos que no conocíamos. Hacen que la creciente preocupación que tenemos de que hay un efectivo, parece, control de esos órganos por parte de distintas tribus, se ha dicho aquí, Guadalupe, de grupos dentro de la elección esta, que como yo comparto la idea de Germán, esto no es una elección, esto es una farsa, ¿no? Esto es el tiro de gracia al intento de construcción democrática de un país, ¿no? En términos generales. A mí me preocupa profundamente
que no haya ni siquiera una reflexión ética de la impunidad con la que una persona procede de esta manera y desde el propio poder no haya contenciones mínimas para que esos órganos que van a empezar, imaginemos que ese órgano de administración, no de administración, el órgano de disciplina que habla Jacobo, que pone aquí, va a estar no a las órdenes de los méritos del comportamiento de un juez, sino a las órdenes de la tribu que termine siendo empoderada en ese tribunal. Y consecuentemente se podrá perseguir a jueces u obligar a jueces a actuar en un determinado sentido en el país. O sea, lo que veremos es la manera burda que hoy vemos que las fiscalías del país operan. Empezaremos a verlo y ya en órganos superiores de procuración de justicia. Eso es lo que a mí me parece muy preocupante, Guadalupe. Yo no sé. Ya tienen el control de las fiscalías y ahora van por el control del Poder Judicial. Absoluto. Lo gravísimo es que este intento es de destruir las instituciones que durante décadas fuimos construyendo poco a poco. No exentas de problemas, claro, no exentos de temas y de posibilidades de mejoras, pero sin duda en un avance secuencial en el tiempo y en la historia. Hoy todo es una trampa. Claudia se queja de que anda una muchacha en Chihuahua adelantada. ¿Con qué cara dice nada? ¿Con qué cara dice nada? Si ella fue la que se adelantó antes que nadie. Comenzó una precampaña años. Una muchacha ahí, sí, que anda por ahí. Senadora de Chihuahua. Uh-huh. Ella se adelantó ilegalmente porque la Constitución lo prohíbe. Derrocharon dinero. Tuvieron una campaña donde el presidente de la República, los órganos electorales lo reconvinieron más de 100 veces por intervenir. Yo estaba con Andrés, lo he dicho en otras ocasiones, cuando dijo cállate chachalaca en el Zócalo. Pero me salió chachalaca atómica. Intervino inmoralmente contra lo que habíamos luchado. Habíamos logrado la neutralidad del Poder Ejecutivo para que no participara en los procesos electorales. No les importó. Dinero, legal e ilegal, inmoral, sucio. Ganan la elección con todo esto y se sobrerepresentan. Se apoderan del poder legislativo de manera inconstitucional, ilegal. Tienen el 54% de los votos para la Cámara de Diputados y tienen el 75% del Congreso. Eso está prohibido por la Constitución. No les importa. Lo presumen. Después, con el Poder Legislativo asaltado y secuestrado, ahora van por el Poder Judicial. Y fueron contra todos los órganos autónomos, entre ellos el IFETEL, pero contra todos. Y ahora quieren quedarse con el Poder Judicial. La CNDH no. La CNDH es una piedra en mi camino. Es una barbaridad lo que ahí está sucediendo. Pero ahora van por el Poder Judicial. Entonces tienen el Poder Ejecutivo, que lo obtuvieron con trampas y acciones irregulares. El Poder Legislativo, que lo obtuvieron con trampas y violaciones constitucionales. Y van por el Poder Judicial. Y ahora quieren legislar para quedarse con todo el sector de telecomunicaciones por el cuarto poder. Bueno, pero tienen una alianza con el cuarto poder. De esas revelaciones lo muestran. Sí, pero como antes no les preocupaba, antes no existía en la historia nuestra el tema del Internet. Cuando se hizo la Constitución en 1917, este no era un fenómeno. Es una legislación de nuevo tipo la que tuvimos que hacer. Y esto, dentro de 20 años, el Internet va a ser todavía mucho más importante y poderoso. Se quieren apoderar también, ya no solo de las televisoras, ya no solo someter a través de los permisos, se quieren también apoderar de esto. Del contenido. Es nuestro espacio libre, de libertad que hoy tenemos. Se quieren apoderar de todo. Son como una plaga de Moisés. Haz de cuenta que son estas, ¿cómo se llaman? Animalitos que van destruyendo todo. Ven algo verde y se lo comen, las langostas. La plaga de las langostas, la 4T, no quiere terminar de destruir. Todos los días destruye algo y se apodera de algo. Bueno, tenemos que pararlos de alguna manera, creo yo. De acuerdo. Bueno, vamos a regresar a esa discusión. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien.
y regresamos a una segunda parte de esta mesa que creo que debe entrar ya seriamente también en esto que ya ha prefigurado Guadalupe. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado mexicano? ¿Qué revela Televisa Leaks respecto de ese Estado en destrucción del que habla Guadalupe? Regresamos en un momento. Televisa Leaks. Aristegui Noticias expone la hasta hoy oculta fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia que opera Televisa. La empresa líder mundial en producción de contenidos de habla hispana. Una filtración de 5 terabytes con miles de documentos, guiones, archivos de producción, fotos, videos, así como chats internos, revela las campañas que la empresa de Emilio Azcarra ha orquestado contra Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, miembros del Poder Judicial, periodistas, productores de televisión y muchos otros personajes de la vida pública. Televisa Leaks. Descubre la investigación en aristeguinoticias.com. Volvemos a este espacio. Jacobo, yo creo que Televisa Leaks muestra, y lo he dicho aquí en distintos momentos, muestra un ángulo de un mecanismo que se usó y se ha usado, y aquí le digo a dos personajes de la política y me gustaría conocer tu opinión. Es cierto que ese mecanismo se está usando hoy, parece que vivito y coleando está a partir de los silencios que vemos, justamente para encumbrar, para proteger, para destruir personas, etcétera, ¿no? Este mecanismo desde el poder que se emplea hoy por hoy con el oficialismo que hoy tenemos. Pero no es un mecanismo nuevo. No es un asunto que haya sido extirpado durante el régimen de la transición. Era un mecanismo que existía previo a la transición, que se utilizaba ciertamente desde la pantalla de televisión, pero que ahora se ha ido sofisticando y complejizando más, y en esa evolución es que estamos, y por cierto, en medio de la discusión de una reforma a la ley de radiodifusión y telecomunicaciones en el país. ¿Cómo ves esa parte, Jacob? Sí, incluso también decirlo que Televisa no es la única empresa que está dedicada a esto. Incluso el propio oficialismo, hay que ver las redes que hay de bots y de troles y de todo esto a partir de campañas lanzadas desde el propio oficialismo, desde la mañanera y desde distintos sectores de interés político, económico y social en México y en el planeta. Lo que revela esta investigación es de que la gran televisora, con unos enormes intereses, también está jugando de manera sucia y legal en ese terreno. Y en una pinza doble, me parece, porque tiene estas campañas acá, pero por ejemplo, cuando decía Guadalupe hace unos minutos de cómo encumbraron el personaje Arturo Saldívar, no nada más fue a través de sus videos de Taylor Swift y de su perrito y de su TikTok. Es decir, en ese mismo tiempo, cuando uno empieza ya sabiendo esto y hace memoria uno, el tour de medios que hacía Arturo Saldívar en entrevistas a modo en las televisoras, bueno, de menos que yo alcancé a percibir en Televisa, es decir, es la pinza de la televisora, las radiodifusoras aliadas y ahora el mundo digital. Más columnistas y demás, Germán. Columnistas, sí, analistas, sí, claro. La serie Caníbal. ¿De qué se puede hablar y de qué no se puede hablar? Quiero darle pie a Guadalupe para hablar de telecomunicaciones, solo diciendo, este no es el momento, pero en el Tribunal de la Santa Inquisición había más garantías procesales de lo que vamos a tener ahora. Estoy convencido, lo podría discutir. Este es un comité de salud pública en el que van al que se desforme, le van a cortar la cabeza en ese tribunal de disciplina judicial, tal cual. Pero también ese es el lado del garrote, pero también está el lado de la zanahoria. El lado de la zanahoria es cooptar, comprar, someter. Sí. Como a Quirino Ordaz le dan porque colabora la embajada en el Reino de España, a la que ahora la señora Beatriz Gutiérrez quiere ir a pedir su nacionalidad. Okay. Igual. O el gobernador de Campeche, o Murat,
o Yunes, el senador Yunes, o el ministro Pérez Dayán, entonces también hay una cooptación. Esa cooptación está en la ley, claro, confesada expresamente. Tienen a 3 títeres de jueces electorales que les aumentaron en la ley, o les quitaron la prohibición superior de que no podían ser magistrados, y les aumentaron el plazo para que ellos se quedaran ahí. Me refiero a Felipe de la Mata, me refiero a la presidenta, y me refiero a Felipe Fuentes Barrera, que estaba en la fiesta de que vale más ser director del metro que ser gobernador de Tlaxcala. A eso me refiero. Entonces, a lo que quieren es someternos, comprarnos, corrompernos la voz libre. Y ahí sí, telecomunicaciones. A mí me parece que la reforma de telecomunicaciones que presentó Claudia es de la misma gravedad que la reforma del Poder Judicial. El impacto que tendrá sobre nuestra sociedad es de tal tamaño que destruye absolutamente todos los avances que se habían tenido en la democratización de nuestros medios de comunicación. Una vieja historia hay de que hay un instituto que se llama Instituto de Estudios para la Transición Democrática que fundó Pepe Woldemar. Después de la transición y de que las elecciones más o menos se contaban los votos, hubo una discusión en el instituto para quererle quitar Instituto de Estudios para la Transición porque decían ya llegamos a la democracia. Y don Raúl Trejo del Arbre les dijo, mientras no haya una reforma en telecomunicaciones, no hay transición democrática. ¿De qué se trata este tema? Ahorita estamos todos mundos espantados por el artículo 109 de la ley, que es el escupitajo en la cara. Pero ese es un problema muy grave, muy delicado, pero no es el centro de la reforma. El centro de la reforma es que habíamos logrado, por una visión compartida por las fuerzas políticas, de que ese enorme espectro que tiene una enorme fuerza en la vida nacional y que le da poder a poderes como Televisa para hacer y destruir, para comprar y difamar, para amenazar y chantajear, todo eso ya no lo administrará el gobierno, sino lo hiciera un órgano del Estado autónomo. Sacarlo del juego del poder político. Es como si ahorita quisiéramos devolver el INE a Bartlett. De eso se trataba, de que los aparatos, estos tipos de cosas, los administrara un órgano del Estado autónomo y no el Poder Ejecutivo. Lo que están haciendo es devolverle todo al Poder Ejecutivo, pero peor que lo que teníamos antes de la reforma. Porque antes había por lo menos un COFETEL y tenía ciertas instituciones. Hoy se lo están entregando a un personaje de 4ª categoría, ni siquiera es subsecretario, para que tenga el poder de ver contenidos, dar o quitar concesiones, administrar radio, televisión, satélite, telefonía, cable, todo esto que digo, que tiene una enorme importancia en la vida nacional. Una persona que está designada por Claudia, que lo puede remover en cualquier momento, que no tiene ni siquiera un consejo alrededor, que no sabe lo por lo redondo, que lo único grande que tiene Pepe Merino es el ego. El ego es lo único grande que tiene, para dárselo a un personaje y quitárselo al Estado mexicano. Eso es tener el control de todo. Morena teniendo el control de todo. Morena convirtió la Constitución en el estatuto de Morena. Y Morena quiere convertir estos aparatos reguladores en los órganos internos de difusión. Ya habían destruido la televisión pública. La pública ya la habían destruido, ya no eran medios del Estado, eran medios de... Alguien que luchó en su momento por la democratización de los medios públicos y privados. Sí, Genaro Villamil. Genaro, hombre, que marchábamos juntos contra la ley Televisa. Sí. Una ley Televisa que, por cierto, avaló en 7 minutos Pablo Gómez. Que no se haga. Pablo Gómez, que estuvo junto conmigo sentado a un lado escribiendo la reforma de telecomunicaciones con Javier Corral. Lo tengo que decir. Javier y Pablo fueron artífices también de la discusión de esta reforma, que quitó del gobierno el control del sector
en conjunto de las telecomunicaciones. Y ahora guardan un ominoso silencio cómplice para que vuelva a una sola persona, el Poder Ejecutivo, a tener el control de todo este espectro. Nos pueden quitar el 109, que es muy delicado, pero si mantienen la idea de que esto vuelva a ser un aparato del Estado, es un gravísimo retroceso para la vida nacional del tamaño del Poder Judicial. Van a destruir al Poder Judicial y por lo tanto destruyen la división de poderes, y van a destruir y van a tener el control de todo lo que significa la comunicación pública. Esto, además del espectro público, que es nacional, y del espectro privado, Claro. También del privado, porque mucho es cable que no es propiedad del Poder Nacional. Entonces, yo quiero alertar que en este tema deberíamos de hacer la mayor denuncia posible, tal vez la internacional mayor denuncia posible, porque parece ser que aquí no se conmueve nadie y que cínicamente nos dicen que están democratizando el país. Que están, decía al otro día de la reforma, decía la jornada, vamos a ocupar la rectoría. O sea, y hacen gala de que quieren volver a tener el control de algo que éticamente, técnicamente, democráticamente no lo puede tener el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo está ligado a un partido político. Debe ser órganos del Estado quienes regulen esto, y eso es un grave retroceso el que estamos viviendo. O tienen una personalidad que supone que el Estado son ellos mismos, ¿no? Pues este tipo de partidos y movimientos confunden partido, Estado y gobierno. Y gobierno con una enorme Digo, estamos a media hora de que la bandera nacional sea... Sí, exactamente, es decir, morenizada, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de darte la palabra, Germán, déjame solo hacer un comentario. Yo creo que lo que está planteando Guadalupe aquí es, tú eres legislador de la República, eres diputado federal, y en algún momento vas a tener, supongo que en el periodo extraordinario, que entrar a la discusión de este tema. 2 puntos solamente quiero poner sobre la mesa. 1. Primero, yo sí digo aquí, y lo digo con claridad, en el régimen de la transición en México, el movimiento autoritario detuvo en algunos momentos a partidos que ustedes dos encabezaron, para que hubiera un proceso de transición en donde en este ámbito, no tuviéramos las condiciones que hoy tenemos. Y ahí hubo una cosa que a mí me parece que es muy importante decirla. No estoy diciendo que ustedes dos, estoy diciendo que los partidos en donde ustedes, uno milita y otro militó, y que además dirigieron, en algún momento la vuelta de tuerca que tenía que ver no solamente, y lo plantea un poco Guadalupe, con las reformas de carácter electoral que dieron lugar al pluralismo, a la posibilidad de que hubiera una alternancia en el poder político. Es el gran debate de algunos de entonces, que dijimos, alternancia no es democracia, con Fox, y que lo volvimos a decir con Andrés y en el momento de llegar en el 18. En ese régimen hay una autocrítica, creo yo, que poner de manifiesto respecto de qué pasó con las posibilidades de dejar vivo a un movimiento o a un poder de esta naturaleza, que hizo incluso, yo les recuerdo, ni siquiera podían sesionar las comisiones legislativas para la discusión que la Corte ordenó con relación a la ley Televisa. Y no había Morena, había PAN y había PRD como los dos grandes partidos que encabezaban la transición y la lucha por la democracia en un momento dado. Sí me gustaría que, habiendo esta experiencia aquí sobre la mesa de Qué Historia, hablemos un poco de eso, Germán. A ver, sí. Yo, para contestarte, tengo varias cosas, pero yo quisiera exactamente bordar en la línea que sugirió Guadalupe Acosta muy correctamente y subrayarla, digamos. Este derrumbamiento de la República, este desmoronamiento de la república, es que se están cargando lo público, precisamente lo público. Y dentro de las condiciones que tú preguntas, pues el país gastó mucho dinero público, monedas que entregó, dinero de nuestros impuestos a los partidos políticos para emparejar el piso, millonadas de pesos.
y abrió los medios de comunicación. Yo me acuerdo de haber ido con Carmen Aristegui, nos contentábamos con algunas gotas que nos abría RTC de Gobernación en los programas del IFE, y ahí participábamos. Sí, Carmen era moderadora de ese. Sí, Carmen era moderadora ahí, vamos, y nos contentábamos con que nos vieran 5 minutos a las 12 de la noche. Entonces, luego se abrió eso. Y ahora se está derrumbando lo público. Ahí tiene razón Acosta Naranjo. Como siempre, Acosta Naranjo. Bien amacullados ese señor. La calle en México, con el narco, con el crimen, se está privatizando. Estos que están en contra de la privatización, que dicen estar en contra de la privatización, la izquierda que dice estar en contra de esa apropiación privada, está privatizando la calle a los criminales en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en todo el país, en Tabasco, no se diga, en Villahermosa, es una de las ciudades más peligrosas, están privatizando. Privatizaron los hospitales públicos con la falta de medicinas y ahora tienes que ir a comprar las medicinas a las farmacias que ves por todas las ciudades. Privatizaron las escuelas públicas, porque ahora no se admite la calidad, no se admite la calidad de una escuela pública que debería arrancar a los niños de la ignorancia. Igual pasa aquí, con los medios públicos. Lo están privatizando en las manos de un señor al que caprichosamente va a entregar y a apropiar el espectro radioeléctrico, el espectro en general, o las telecomunicaciones, a quien les dé su regalada gana. ¿Qué pasó? Que no hicimos esa reforma correctamente. Yo insisto en que no defendimos la República. Y la República y la soberanía de la que tanto se habla hoy son esas escuelas, esas calles, esos hospitales. Esa reforma cardiológica, democracia cardiológica, y nos contentamos con una epidérmica muy por encimita que ahora está titubeando. Había que hacer ese pacto que dice Trejo del Abre, que tú ahora recuerdas, pero había que hacer el pacto de salarios justos, de sindicatos libres, de reforma laboral profunda. Ese es el pacto de la Moncloa y no el pacto de que quítale los colores al PRI o de que te quitas tú para ponerme yo. No. Y nos quieren absolutamente, a quienes defendemos la República, nos quieren como la leyenda vieja de Cicerón. Los césares, los caudillos que atraparon y mataron a Cicerón, quieren antes cortarles la lengua. Hay una clara traición a lo que habíamos construido entre todos, porque somos los mismos actores. No son distintos. Las 3 grandes reformas que tuvimos en México para conseguir y mejorar nuestra democracia, entre ellos el tema de los medios de comunicación, pero no solo eso, la de 1996, la de 2007, 2008 y la de 2013, 2014, estuvieron todos esos actores sentados. Y la reforma de telecomunicaciones tuvo 2 partes. 2007, cuando prohibimos que la iniciativa privada se metiera y el presidente de la República se metiera a los procesos electorales, y los tiempos del Estado mexicano se le otorgaron al INE para que pudieran servir a los partidos políticos y difundir nuestras ideas. Esa fue una gran reforma 2007 que molestó mucho a las televisoras. Recordemos aquella famosa sesión en el Senado donde llegaron todos los medios de comunicación a protestar porque no se habían enterado y porque no querían que utilizáramos los tiempos del Estado, que eran del Estado. No les quitábamos un minuto a ellos. Eran los tiempos del Estado. Yo estuve en esa reforma. Yo supe con quién estuve sentado. Y hoy están traicionando esa reforma. Ellos mismos que están hoy en el poder. Y la de 2013, 2014, estuvimos sentados los mismos. Para ahora regular. Por cierto, en el Pacto por México no estaba la regulación de todo el sector empresarial. Producto de la profundidad que tuvo la regulación de telecomunicaciones fue que hicimos también la regulación del demás segmento de la economía empresarial para regular a los grandes monopolios. ¿Qué es lo que están haciendo? Por eso privatizarlo como partido político. Se están apoderando como partido político, que fue contra lo que luchamos siempre por concepto. Y hoy están
apoderándose, están construyendo efectivamente un partido de Estado. La cartita esa que mandó Claudia a Morena es una bola de mentiras y falsedades. Ni son austeros, ni es cierto que no quieren ser partido de Estado. Se están convirtiendo en un partido de Estado. Están terminando con nuestra democracia, están terminando con la república, están terminando con la división de poderes, están entregándole al narco, al país. Claudia sigue diciendo que no venga nadie a pelear contra los narcos. Oye, que se llevaron al Mayo, están muy enojados porque se llevaron al Mayo. Válgame la santa fregada. Y en ese congreso, Acosta, dieron la prueba reina de lo que Televisa Leaks ha revelado, que quieren el control de las comunicaciones, se quieren privatizar, apropiándose de TV Azteca. Lo confesó Paco Ignacio Taibo. Claro. Nacionalícese TV Azteca. ¿Sí? Así como Nicolás Maduro, nacionalícese acá, nacionalícese TV Azteca. Entonces, eso, ahí le dieron la prueba reina de esta... Y los dueños de Televisa felices de que haya un aparato del Estado que desaparezca, mejor ponerse de acuerdo con el Ejecutivo. Felices, ellos felices de este retroceso terrible, por eso nadie menciona los enormes retrocesos y el riesgo en el que está la República. Y nos comienzan a decir que nosotros no queremos. A ver, ¿de veras ellos creen en la votación? Lo único que no votan son los candidatos. ¿Por qué Claudia no fue votada para candidata? ¿Por qué ningún candidato de Morena se vota? Pero hay que votar el Poder Judicial. Porque somos bien democráticos. ¿Y por qué no votas tus candidatos? No, eso es en tómbola. No, eso los decide Andrés por dedazo. Eso lo resuelven sin ninguna elección de por medio. ¿Quién va a elegir el juez de Badiraguato? ¿Quién va a poner al juez de Badiraguato? Estoy seguro que el pueblo no. Entonces, ese es nuestro gran riesgo. Por eso es tan valiosa esta revelación. Porque en el engranaje general nos termina de acomodar una de las últimas piezas para entender el rompecabezas completo. Y por eso es tan estruendoso el silencio. Sí. Por eso es tan estruendoso el silencio de que cuando llega la pieza y se está discutiendo reforma al Poder Judicial, y se está discutiendo telecomunicaciones, y se está discutiendo el tema de seguridad pública, y tenemos a Trump encima, ellos no hablan. Es esta la pieza tan importante, por eso es tan estruendoso el silencio de la gente que traiciona su historia, traiciona su palabra, por una vil ambición de poder. Sí, a mí me gustaría que se abordó este tema de estas carencias, fallas, faltas en el proceso de la transición, como un proceso de autocrítica. A mí me parece que se ha hablado, muchos actores, analistas y actores políticos han hablado sobre esta carencia que hubo en el proceso de la transición, y me llama la atención que siempre queda una pata que a mí me parece la fundamental y el gran déficit de la transición política mexicana, que explica un poco por qué todo lo demás pudo ocurrir, que es que la transición mexicana se pensó sin pasar por Estado de Derecho. Jamás se pensó que era necesario una reforma al sistema electoral político mexicano. Se habló de la transparencia, se habló de las telecomunicaciones, un montón de elementos que se fueron poniendo sobre la mesa en la transición, pero se quiso mantener el control político de la verdad y la justicia de manera general. Y agregaría yo también algo de lo que tampoco se ha hablado mucho porque ya se da por sentado. Tampoco hicimos una transición en materia de seguridad y control de las Fuerzas Armadas. Entonces, podemos explicar el fracaso de la implementación de la ley de telecomunicaciones, el fracaso cuando se habla, por ejemplo, y el argumento que se utiliza es que el INAI no acabó con la corrupción. Bueno, pues el INAI no es fiscalía, el INAI estaba ahí para que la información se hiciera pública. Ahora le queremos cargar el San Benito de que el INAI tenía que hacer pública la información y aparte hacer los juicios. Es decir, el objetivo del INAI no era acabar con la corrupción, eso le corresponde a las fiscalías y al Poder Judicial. Nuestra transición se hizo sin pasar por el Poder Judicial, regresando ahora a lo que discutíamos hace unos minutos, diciendo, bueno, se pierde hasta la oportunidad de que eso exista en algún momento con esta reforma. A ver, había un desorden así muy, muy rápido, tú lo conoces bien. Había un desorden en una implementación de una disque reforma integral que fue a pedacitos, que fue, como dicen los abogados, de tracto sucesivo. Primero fue la oralidad en materia civil. Ahora la oralidad en materia penal. Luego la oralidad en materia laboral.
Pero eso es el Poder Judicial. ¿Qué haces con las fiscalías? No, primero es eso. Ahora vamos a lo penal. En lo penal, si no reformas 4 patas de una mesa, se te cae la mesa. Sí. Y solo estás reformando una, la judicial. No, hace falta la prevención del delito. Esto te lo dice cualquier estudiante de Derecho del primer semestre de Derecho que estudie con un maestro íntegro que no sea Saldívar. Primer prevención del delito. Segundo, a quien delinquió, procuración del delito, la procuración local y federal. Tercero, la impartición de justicia. Y cuarto, lo que antes se llamaba, para que suene a rima, la readaptación, que es un sistema carcelario al que no se ha tocado nada y desde las cárceles se sigue gobernando el crimen en México. Correcto. Desde muchas cárceles se sigue gobernando. No se ha tomado el control, ya no de territorios, ya no de carreteras, sino de cárceles, de centros penitenciarios, que tanto le gustan a Donald Trump, que ya se puso de acuerdo con Bukele, y ya Alcatraz va a regresar a ser otra prisión. Y aquí, tanto que les molesta, hay que compararlos con Carlos Salinas, porque defienden el Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari y persiguen a los jueces. Hoy anunciaron persecución a jueces y a ministros. Hoy, viernes, anunciaron prisiones, igual que Donald Trump, algunos jueces a los que han parado, para decirlo en nuestros términos, algunos migrantes. Igual. Eso se llama aquí y en China, tiranía. Aquí y en la China de Mao Zedong, tiranía. En la China o en cualquier lugar del mundo. Eso es tiranía. ¿Por qué? Porque no se respetan los plazos, los ritmos, los argumentos, la inteligencia que se requiere en un poder judicial que nunca entendió Andrés Manuel López Obrador. Sí, no. Incluso hay otro ejemplo que he hecho reciente que ejemplifica perfecto esto. Es decir, cuando el expresidente Ernesto Zedillo escribe este texto en Letras Libres y esta entrevista en Exos, y desde la mañanera se dice, sí, pues el Fobaproa y no sé qué, y ahora vamos a abrir investigaciones. ¿Que no sería obligación, si hay un delito, investigarlas, haya escrito o no haya escrito un texto? Por supuesto. O el mensaje es, yo puedo mantener guardados tus expedientes hasta que hables, y ahí sí ya lo sacamos. Dice la presidenta, dice, no, por eso del 109, ¿cómo creen si yo no quiero censurar? Pero chinguense a Zedillo. ¿Para qué anda hablando? Pero yo no quiero censurar, ¿eh? ¿Cómo creen si yo nunca he sido censora? No sé qué, es más, ni me acuerdo quién firmó esa iniciativa. Fui yo. Ella manda la iniciativa, ella la firma. Y luego dice que no quiere censurar. Claro que es exactamente lo que quieren. Coaccionar, comprar, mandar, dictar, decir, hay un pensamiento único. Son partidarios del pensamiento único. Y por los que no cabemos ahí somos traidores a la patria. Germán, Guadalupe, Jacobo, nos tenemos que ir. Está terminando esta mesa. Creo que se queda en un momento en el que valdría la pena abordar todavía sobre muchos más asuntos, porque el resumen que hace Jacobo, la singularidad del Poder Judicial de la que habla Germán, y esta lógica de cómo se fue construyendo una transición, yo diría, y se ha dicho aquí, llena de personas que iniciaron encabezando el movimiento democrático, pero que luego lo traicionaron, como ha dicho Guadalupe. Llegando al poder hay un ejercicio de traición. Acá no hay finalmente un momento, digamos, de llegada, porque las transiciones son la ruptura final con ese estado de cosas dominante previo en un montón de asuntos, y hubo una mala lectura, incluso académica, diría yo, de ese proceso, y tendríamos que hacer otra mesa para esa discusión. Les quiero pedir un mensaje final en un minuto de lo que representa esta revelación, lo que representa para el país, y la importancia, pues, de seguir dando contexto a cosas que hoy hemos intentado poner aquí, porque no es nada más lo que se sabe del punto de un determinado, es la parte de un mecanismo
que es mucho más complejo, como hemos dicho aquí. Así que, si te parece bien, Jacobo, vamos a ir cerrando con un comentario final. Sí, yo diría, más allá de lo que hemos ya dicho, que estamos viviendo un momento sumamente complejo y que seguramente será estudiado en el futuro, por un momento de gran cambio y gran crisis global y particularmente en nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué papel queremos jugar? Me parece, yo apelo, como lo hice en la mesa pasada, a un posicionamiento ético. ¿Qué papel quiere cada institución? Es decir, está por morir el IFETEL, está por morir la Suprema Corte. ¿Cuál quiere que sea su epitafio en estos momentos? ¿El silencio o levantar la voz? ¿Qué hará la oposición? ¿O le tiene tanto temor a Televisa que mejor, en este caso, por ejemplo, prefiere no hablar? Veíamos incluso algunas candidaturas al Poder Judicial local, donde también los gobernadoras de oposición se surtieron con la cuchara grande. Claro. Es decir, critican los partidos políticos la reforma al Poder Judicial, sí, que estamos en contra, que es antidemocrática, pero ya en lo local me aprovecho de ella. ¿Qué dirán las candidaturas únicas? Sí, ¿qué tiene que decir la clase política más allá del oficialismo? ¿Qué tiene que decir los analistas, la academia, los columnistas? Es decir, estamos viviendo un momento que me parece no podemos quedarnos callados. Germán Martínez Cázares. Nos gobierna México una mentira y debemos recuperar la República. Nos gobierna una mentira que dice que somos soberanos porque tenemos el petróleo y que se cree en Lázaro Cárdenas, cuando la refinería de Dos Bocas ya debemos 21,000 millones, como acaba de decir. ¿Eso qué soberanía es? Nos quieren callar en telecomunicaciones, se dicen liberales y seguidores de Francisco Zarco. Francisco Zarco vomitaría lo que están haciendo. El gran libertario de la expresión de la Constitución del 57. Y se dicen seguidores de Morelos, el que fundó Henario de Rosales en 1815, el Poder Judicial de la Federación, Henario de Rosales, Michoacán. Son una mentira. Y el fruto de esa mentira judicial, que es lo que me corresponde a mí hablar aquí, el fruto de esa mentira judicial puede ser que la Suprema Corte de Justicia que me preguntas, la presida una plagiaria de 2 tesis doctorales. Una tesis doctoral y una tesis de licenciatura. Eso, que presida al Poder Judicial una mentira académica. Que presida al Poder Judicial la ignorancia. Y yo aquí apelo a Unamuno. Vencieron, pero no convencieron. Son mentira. Son ignorantes. Y yo creo, como dice el lema de la Universidad Iberoamericana, lo dice, que la verdad nos hará libres. Y yo me aferro a la verdad y yo me aferro a que no nos van a callar, a que no nos van. Y en ese sentido, yo termino como empezó Guadalupe Acosta, felicitando a una palabra libre que se llama Carmen Aristegui. Y ustedes. Muchas gracias, Germán. Guadalupe Acosta. Vivimos un momento muy difícil para el país y la República. Yo ni en mis peores pesadillas pensé que en tan pocos meses se podía destruir tanto. Y lo que es un poco una desgracia es que tengamos que estar recurriendo a estos ejercicios tan valiosos como el de hoy, sin tener a los otros presentes. Yo estaría perfectamente dispuesto a discutir con cualquiera de ellos sobre la veracidad de sus intenciones en materia del Poder Judicial y todo el concepto de impartición de justicia, sobre la reforma de telecomunicaciones, sobre el tema de la economía y el endeudamiento en el que estamos, sobre corrupción o transición. ¿Sobre qué quieren platicar? ¿Pueden sostener en un debate serio sus tesis? ¿Puede venir aquí Alejandro Encinas para platicarlo? ¿Puede venir aquí Marcelo Ebrard para platicarlo? Para conversar cuáles eran nuestras pláticas hace 20 años, cuáles eran nuestras luchas hace 15 años y qué están haciendo hoy que están en el poder, destruyendo la democracia, la república, la libertad de expresión, la independencia de poderes. Eso es lo que están haciendo. ¿Pueden sostener realmente que lo que proponen es un avance para México? No deberíamos de tener en este ejercicio un debate de contraste de ideas.
Lo tenemos que hacer así por su ausencia, porque no quieren venir, porque no quieren hablar, porque no pueden sostener un debate serio de que lo que están haciendo es mejor para el país. No lo hacen de ni nuestra en parte, el Congreso lo hacen. De nuestra parte estamos totalmente dispuestos, con reglas, sin insultarnos, sin agredirnos, con argumentos, no a ladrillazos, con argumentos. Lo que están haciendo, sostengo, es un terrible daño al país y a la nación. Y este ejercicio que estamos teniendo aquí hoy, deberíamos de tenerlo con ellos enfrente. Yo estoy seguro que Carmen estaría encantada de ponernos este espacio a disposición para tener debates serios en cualquiera de estas materias, porque todas son una desgracia para México. Bueno, estoy seguro que seguramente que sí estaría dispuesta, sin duda. Lo preguntaremos a Carmen. De todas maneras, les quiero decir que les agradezco mucho, les agradecemos mucho, Jacobo y yo, la posibilidad de que hayan estado aquí. Creo que hemos hablado de temas que profundizan sobre algo que nos preocupa a todas y a todos aquí. Ha sido una mesa interesante. Quizá habría que replantearse su continuidad o su adición, como plantea Guadalupe, con otros personas con un punto de vista de defensa de esto que se ha criticado aquí. Por supuesto que en Aristegui Noticias lo que se ha buscado es hacer periodismo en libertad y en la posibilidad de escuchar todas las voces. De eso se trata. Muchas gracias entonces por estar aquí, pero sobre todo gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en este espacio atemporal del YouTube, así que podrá entrar en cualquier momento. Muchas gracias por estar ahí. Esperemos que haya disfrutado esta mesa tanto como me ha tocado a mí, por lo menos, disfrutarla hoy aquí con ustedes. Hasta luego. Televisa Leaks. Aristegui Noticias expone la hasta hoy oculta fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia que opera Televisa. La empresa líder mundial en producción de contenidos de habla hispana. Una filtración de 5 terabytes con miles de documentos, guiones, archivos de producción, fotos, videos, así como chats internos, revela las campañas que la empresa de Emilio Azcarra ha orquestado contra Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, miembros del Poder Judicial, periodistas, productores de televisión y muchos otros personajes de la vida pública. Televisa Leaks. Descubre la investigación en aristeguinoticias.com.